Cuando él me dé el ok, ya está. Aceptar. Bueno, arranco entonces. Así Bueno, es. buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida en el día de hoy al escribano Mario Leonardo Correa. También le quiero dar la bienvenida muy especial a la presidenta del colegio, María Isabel Cadenas, a los miembros de la comisión directiva, a todos los colegas de la capital que se unieron, a todos los colegas del interior y de otras provincias que, bueno, que siempre están conectándose y formando parte de las capacitaciones que se dictan aquí. Para los que no me conocen, yo soy la escribana María Taboada, soy integrante de la Comisión Especial de Cultura y Conferencias del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes y hoy voy a estar a cargo de de la moderación del segundo foro del ciclo anual de capacitaciones del 2026, que es organizado por el Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes conjuntamente con la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, en el marco del convenio firmado por ambas conjuntamente. Y este año en especial en el marco del 95 aniversario de nuestra institución. Además, quiero contar que contamos con una declaración de interés por parte de la Cámara de Diputados y Senadores respecto a este foro, así que una alegría para todos nosotros. Bueno, primeramente le voy a ceder la palabra a la Presidente, a Marisabel Cadenas, que va a decir algunas palabritas. Te escuchamos, Marisabel. Bueno, muchas gracias, Mary. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Es un verdadero placer darles la bienvenida a una nueva jornada de este ciclo de capacitaciones que llevamos adelante gracias al convenio que mencionó nuestra moderadora de lujo del día de hoy, que tenemos con nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste y nuestra casa, nuestro colegio. Hoy la alegría es doble. No solo estamos cumpliendo con nuestro objetivo de excelencia académica y formación continua, sino que tengo el honor de presentar a un gran disertante y sobre todo a un amigo de la casa. Para nosotros, que él esté hoy aquí Mm. tiene un significado muy especial. Es un orgulloso egresado de nuestra UNE, como lo comentábamos recién, y sé de primera mano el profundo cariño que siente por Corrientes, por nuestra provincia. Conozco los recuerdos imborrables que guarda de su época de estudiante por nuestras calles, pasillos, y ese Mm. sentido de pertenencia se nota en cada una de tus intervenciones. Querido Mario, gracias por volver a tu casa, aunque sea en esta oportunidad a través de esta ventana virtual, pero esta vez para compartir tu conocimiento con nosotros. Tu calidez y tu capacidad son el reflejo del nivel que buscamos siempre promover con este convenio. Gracias a todos de los que se van uniendo para poder disfrutar de esta charla, de todos los conocimientos tuyos, y si bien no voy a poder quedarme hasta el final por debido a compromisos ya que tengo, los dejo sin más con él para dar inicio a una disertación que estoy muy segura será sumamente enriquecedora para todos ustedes. Así que un gusto, bienvenidos a todos y los dejo en excelentes manos. Muchas gracias, Mario. Muchas Y gracias, María gracias a todo el Isabel. equipo de Muchas, conferencia, gracias a Mariela, a Mary y a todos los que hacen posible que podamos disfrutar de la disertación de lujo que vamos a tener hoy. muchas Gracias, gracias. Marisabel. Muchas gracias. Bueno, el tema elegido para hoy, del que vamos a hablar, es de la capacidad restringida, de los sistemas de apoyos, de la legitimación, del abordaje práctico de esto y el alcance de las sentencias. Como dije al inicio, la persona que va a estar a cargo de las disertaciones es el escribano Correa, a quien lo presento y doy una breve currículum del escribano. El escribano es escribano titular en la ciudad de La Paz, Entre Ríos, expresidente de la Comisión de Sumarios del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, jurado en el 33º Encuentro Nacional del Notariado Nobel, desarrollado en Salta en el año 2022,
coordinador del tema 4 de efectos patrimoniales del matrimonio y las uniones convivenciales en la 35 Jornada Notarial Argentina desarrollada en Pilar, provincia de Buenos Aires, en el año 2025 y actual presidente del Consejo Consultivo de Ética del Consejo Federal. La metodología que vamos a usar en este encuentro es, primero vamos a escuchar al escribano Correa hacer su exposición y una vez que él finalice, se va a habilitar el espacio para hacer las consultas que quieran hacer los colegas presentes. Perfecto. Escribano Mario Correa, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Mary, por la presentación. Muchas gracias. No, Muchas gracias, María Isabel, también por tus sentidas palabras. Por Así favor. que muchas gracias. La verdad que tengo unos recuerdos maravillosos de mi querida Corrientes y del cual soy egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, orgulloso egresado de mi querida Universidad Nacional del Nordeste y del cual, bueno, los principios notariales los aprendí allí. Así que estoy muy, muy contento de haber estudiado allí y bueno, y ahora estar acá, la verdad que es un mimo para el alma, así que muchísimas gracias, muchas gracias. Mariela, Gracias. gracias, gracias a vos también por la invitación, por el contacto para poder dar este intercambio de ideas y que, bueno, con toda humildad voy a tratar de desarrollar de una manera clara, ujú, trayendo primero una parte introductoria para luego ingresar más a lo específico. Bueno, y agradecer a todos los que están acá presentes desde ya. La verdad que a esta hora y estar acá escuchando un tema notarial bueno, es una alegría que puedan estar acá, así que muchísimas gracias también. Bueno. Voy a tratar de ser entretenido y de no aburrir porque lo que yo intentaré hacer es una introducción sobre lo que es nuestra tarea notarial, que la estudiamos en la facultad y que ahora con el Código Civil y Comercial de la Nación lo tenemos reafirmado. Y como nunca, el Código Civil y Comercial de la Nación, este nuevo paradigma, nos da una libertad y un poder a los notarios, a los escribanos, que desde ya debemos saber utilizar. Yo comenzaría diciendo de que nosotros no existimos en la sociedad para dar fe pública, principalmente. La esencia nuestra no es el otorgamiento de la fe pública. Alguien me va a decir, pero ¿qué está diciendo? Esto es una herejía. ¿Cómo puede ser que lo esencial no sea la fe pública? No. Lo esencial de nuestra función es de proteger, de apoyar y de proteger a las personas dentro de la sociedad, sobre todo con una mirada mucho más intensa a las personas vulnerables. Y esto no es que lo digo yo ahora porque, digamos, porque me desayuné con algo medio fuerte y que quiero hacerme el teórico, sino que esto lo dijo Lorenzetti cuando él eleva para la exposición de motivos del proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, allá en el 2015, sí, 2015, 2000, sí, 2015, donde él cuando habla de instrumento público y se refiere a los notarios, lo voy a leer textual lo que él dijo. Dice, todo ello demuestra que la esencia de la función notarial no es la de conferir fe pública, como habitualmente se afirma, sino que su esencia es la de brindar protección a los ciudadanos en los actos y negocios de máxima trascendencia legislativamente seleccionados a través de un conjunto de operaciones jurídicas que son los que fundamentan su eficacia erga omnes. Y termina diciendo, la fe pública es el efecto de ese conjunto de operaciones. Esta estructura jurídica no es solo predicable respecto a la actividad notarial, también él se refiere también que los jueces tienen esta tarea. De manera tal, sin querer ser jueces, los escribanos, nosotros los escribanos lo que hacemos es decir el derecho en la paz. No en la ciudad de La Paz, yo estoy en la ciudad de La Paz, sino en La Paz en un sentido de evitar la contienda. Nosotros lo que hacemos es decidir el derecho en la paz. Los jueces deciden el derecho en el conflicto. Esa es la gran diferencia. Y como hay estudiantes de derecho
y que seguramente le suena a algún autor, como por ejemplo el gran Juan Vallée de Goytisolo, un doctrinario y jurista español. Él decía que la función notarial, la del escribano, es el actum y el dictum. Es decir, la función autenticadora del actum, de lo que se desarrolla en nuestra presencia, pero el dictum que se refiere a la tarea conformadora. Esto significa de ver todo el acto, no que lo concreto nos nuble la generalidad del acto. Y acá y prometo no nombrar a tantos autores antiguos, pero bueno, la verdad que el notariado no empezó con nuestro juramento, sino que el notariado estaba ya de mucho antes, incluso de antes de la creación de la Unión Internacional de Notariado Latino. Carneluti, el gran maestro, el procesalista italiano, don Francesco Carneluti, él decía que cuando un escribano tiene una situación en su escritorio, no solamente tiene que tener el conocimiento jurídico del derecho positivo, de lo que dice tal y tal artículo, que ahora vamos a ver, del Código Civil y Comercial de la Nación, en nuestro caso ahora, sino también tiene que tener un sentido de justicia y un espíritu de justicia, en el sentido de ver todo el acto, toda la cuestión que se presenta en nuestra presencia. Y acá voy a referenciar a mi gran amigo y doctrinario Sebastián Cosola, que él cuando escribe una obra con la cual él gana su, digamos, presenta su tesis en la Universidad Austral, que se denomina documento notarial, él lo que dice es que un documento notarial conteniendo fe pública, seguridad jurídica y justicia otorga paz social. Esto que yo doy como una introducción es para estar de alguna manera tranquilos también de que no corremos peligro en cuanto a que si obramos dentro de una mirada de sentido común en una cuestión que se presenta en nuestra escribanía, donde teniendo en cuenta eh, la calificación del acto, que nos da toda la libertad, el artículo 301 del Código Civil y Comercial de la Nación, el apoyo impresionante del artículo 31, que nos dice que toda persona se presume capaz y que la incapacidad es una excepción, es excepcional la cuestión de la incapacidad, podemos comenzar a tener esa tranquilidad en que nuestro obrar es totalmente correcto. La mayoría de los actos que se presentan en nuestra escribanía son personas que no vienen con una sentencia, ya sea de incapacidad o de capacidad restringida. Y a lo mejor la están ocultando. A lo mejor no nos dicen que tienen esa incapacidad o capacidad restringida. Pero está en esa libertad que tiene hoy el escribano de apreciar la situación concreta que tiene ante su presencia. Hay dos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que también son la fórmula, unidos con el 301, el 31, que recién mencioné, que son el artículo 1, el primero, y el artículo 2, que nos dice que para poder, ante una situación que tengamos ante nuestra presencia, cuando tengamos que aplicar o interpretar el derecho, tenemos que tener en cuenta, aparte de la ley, tener en cuenta el convencionalismo. Esto significa los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional. Hoy tenemos que trabajar nuestras escribanías con la Constitución Nacional y no tener miedo de citar artículos, por ejemplo, ante una situación que nosotros podamos tener, citar el artículo 75, inciso 23, que habla de la protección de las personas con discapacidad, en el caso que tengamos un caso con una sentencia donde el juez está estableciendo los parámetros de incapacidad o de capacidad restringida. Tener en cuenta también la finalidad de la norma, nos dice el artículo 1 y 2, y nos habla también de los principios y valores jurídicos, que es lo que estábamos hablando recién. Estos principios y valores jurídicos referenciados con el acto, digamos, de una presencia, en este caso notarial, que es la de la prevención, la tarea preventiva.
¿Y de dónde surge la tarea preventiva que tenemos que tener? Surge que si ante nuestra presencia hay una persona que nosotros, más allá de que no tengamos la sentencia, porque la persona no trae una sentencia que establezca su incapacidad o su capacidad restringida, pero si nosotros percibimos que la persona no entiende, no está comprendiendo lo que estamos hablando en ese momento, eso es una tarea preventiva de abstención al acto cuando notamos el no entendimiento del acto de qué se trata. Yo creo que el primer es algo muy sencillo y que nosotros con nuestro sentido lo vamos a apreciar. Y que esto parte de una responsabilidad que tenemos que está en el artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, miren, ya acá tenemos 5 artículos, el 301, el 31, el 1, el 2 y tenemos el 1725. Yo al artículo 1725 lo denomino el artículo Spider-Man, porque en la película del Hombre Araña, yo no estoy delirando, esto es casi textual lo que dice el artículo dice que a mayor poder, mayor responsabilidad. Esto significa lo que le habían dicho a Peter Parker, el tío en El Hombre Araña 1. Yo no sé si el guionista que redactó el 1725 miró primero la película, después redactó el artículo o viceversa, pero el 1725 es un artículo directo para nosotros. A mayor poder, a quien más se le da, más se le exige. Y está plasmado allí en el artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno. No quiero aburrir con esta parte introductoria, pero solamente decir de que tenemos una apreciación hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación que antes no teníamos, es decir, hoy en día está positivizada nuestra función y también está positivizado también la ética notarial cuando se habla de los principios y valores jurídicos, cuando se habla de la buena fe en la intervención notarial y que hoy está plasmado en el diferente articulado de nuestro código actual. Eh, Siguiendo con el ejercicio de lo que es el tratamiento de nuestra función, el notario existe porque la sociedad le da su creación y luego el derecho reconoce su existencia. Nosotros quizás con la celeridad del escritorio, de las escribanías, todo esto que estoy diciendo, transmitiendo, seguramente lo aplicamos. El tema es que por ahí no reconocemos de que estamos protegidos por este andamiaje jurídico que tiene el escribano actualmente. Y en ese ejercicio notarial es donde tenemos que poner siempre nuestra mirada y actuar dentro de este ejercicio funcional este, dejando de lado quizás la rapidez y la celeridad que a veces se presenta en nuestra escribanía, porque muchas veces tenemos que tomarnos el tiempo en cuanto a en la audiencia notarial, escuchar al requirente, ver cuáles son sus intenciones, sus deseos, que no se convierta nuestra función en un acto mecánico de 1 más 1 2 2 más 1 3 porque ya el Código Civil y Comercial no es así. Ya no es exegético como era el Código de Vélez. Recordemos que en el Código de Vélez la capacidad le daba la característica a la persona. El viejo 51, el viejo artículo 51 del Código Civil de Vélez decía que todo ente que tenga signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidad o accidente, es una persona de existencia visible. O sea, una cosa que, bueno, eran otras épocas, ¿no? Es decir, si más o menos tenía una forma humana, eso era persona, digamos, ¿no? Y después distinguía la incapacidad, hablaba en el sentido negativo el código de Vélez, incapacidad de hecho, absoluta relativa, incapacidad de hecho absoluta, persona por nacer, demente, sordomudo que no sabe darse a entender por escrito, y teníamos el menor impúber, ¿no? Teníamos esa clasificación del incapaz de hecho absoluto y el relativo, que era el menor púber, el menor adulto sería, ¿no? Bueno, esto ya no existe más. Hoy el nuevo paradigma es que la persona humana
siempre es capaz en principio. No es que el tipo de capacidad va a generar la característica de la persona como era antes. El hecho de ser persona humana, hola, ¿cómo le va, señor? La primera es capaz. La persona es plenamente capaz. Ya el sordomudo ya no es un incapaz, es una persona capaz. La persona ciega es una persona que no está reconocida como incapaz. Ya vamos a ver que el escribano ante una persona ciega guía a la persona, le dice, bueno, firme acá, lo puede guiar, o bien puede convocar dos testigos, pero no es obligatorio, porque puede dejar constancia el escribano de que está ciego y acompaña con la firma en el instrumento, ya sea privado o instrumento público. Lo que está mal, la rareza ahora no es la incapacidad. Lo que es raro y triste es que no haya bibliotecas con libros en braille, o que en las esquinas no haya rampas, o que no exista, bueno, una integración más profunda en cumplimiento a los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales, de la persona incapaz o con capacidad restringida, mucho más dentro de la sociedad. Recordemos, bueno, ahora la ley de salud mental prohíbe la creación de nuevos establecimientos, digamos, para contención de personas dementes, pero tengamos en cuenta de que en una época en el pasado, a la persona con incapacidad se la ocultaba, se la escondía, no se quería que se la vea en la sociedad. Era como, para algunas familias, era como una cuestión, como una vergüenza, ¿no? Y hoy en día está demostrado que cuanto más se integra a la persona con incapacidad a la sociedad, más aumenta su capacidad, es decir, digamos, se eleva hacia arriba, o sea, se nivela hacia arriba, quiero decir, ¿no? Bueno, este es el nuevo paradigma que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación, donde hoy, para llegar ahí, tuvimos que pasar por muchas cosas. Para llegar al Código Civil actual, con todo lo referente al artículo 32, de la incapacidad, de la capacidad restringida, los representantes. Después vamos a ver si el apoyo intenso, ¿qué es el apoyo intenso? Vamos a ver, que es el tema de la representación. Para llegar al tema de la revisión de la sentencia, para llegar a este criterio, digamos, que llegamos ahora, digamos, tuvimos que pasar toda una historia. Yo después, si quieren, voy a pasar un poco el material que tengo armado, pero bueno, no lo quería transmitir en PowerPoint porque es muy amplio y la verdad que iba a aburrir demasiado, digamos. Entonces, a mí me gusta en este poco tiempo ser entretenido, tratar de... Pero bueno, por lo visto no sé si seguiré siendo entretenido, pero lo que yo quiero ahora transmitir es una pequeña reseña histórica, porque a ver, todo esto partió allá desde la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, me voy a la Revolución Francesa, 1789. Después llegamos a la Constitución Nacional. Después tenemos la Declaración Universal, o sea, tuvimos que tener dos guerras mundiales, 1948, para llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después tuvimos la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Después la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, 1979. Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 1988. Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, 1999. Y acá, creo que acá está la piedra filosofal de lo que es hoy nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que fue aprobada por la Ley 26.378 del año 2008, que le otorgó jerarquía constitucional por Ley 27.044 del 2014. Después se incorporó la Ley de Salud Mental, la 26.654 más adelante, en el 2010, que fue reglamentada en el 2013, la ley 26.529, que es la de salud pública y derechos del paciente, que después fue reformada por el 2012, el año 2012, y de ahí sacaron, digamos, algunos conceptos de lo que es los actos de autoprotección. Y llegamos luego al 2015, que por eso el 15 de junio del 2015 se conmemora el derecho de los adultos mayores, porque es el día que se aprobó por la OEA la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, ¿no? Que esa convención es americana. En Europa no existe una convención sobre adultos mayores. La tenemos, bueno, el orgullo lo tenemos en América, ¿no? Pero bueno. Bueno, dicho esto, es toda una evolución
para llegar a este cumplimiento. Y por eso hay muchas sentencias de las que estuve leyendo, hay muchas sentencias que fueron apeladas y que fueron también, digamos, donde hubo muchos agravios por muchas de estas sentencias, que contradecían declaraciones de derechos humanos y sobre todo hay un artículo, que es el artículo 12 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que no lo voy a leer al artículo 12, es enorme, es enorme. El artículo 12 de esa Convención Interamericana de allá del año 2006 es la síntesis, podríamos decir, de todo el andamiaje jurídico que existe entre el artículo 31, pasando por toda lo que es el tema de capacidad, hasta llegar a los derechos personalísimos. Que dicho sea de paso, qué increíble que los derechos personalísimos estén a continuación en el Código Civil y Comercial de la Nación. Los derechos personalísimos están después de la capacidad. Qué bueno, a mí me parece una buena... O sea, no por querer creer que los derechos personalísimos, a ver, sean atributos de la personalidad. O sea, el derecho personalísimo es superior, es un derecho supranacional, erga omne, pero le da una entidad también de cercanía a la capacidad en cuanto a la dignidad y al honor de la persona. El derecho personalísimo lo que hace, a partir del artículo 51, ¿no? Es la inviolabilidad de todo lo que se refiere a la integridad espiritual, ya sea personal, física de la persona, ¿no? Tiene que ver con la dignidad, el honor, el derecho a la imagen, el derecho a la libertad, el derecho a la identidad. Qué lindo que esté ahí. A mí me parece bien. Hay muchos doctrinarios, muchas personas que lo critican porque dicen que el derecho personalísimo está como atributo de la personalidad. No, me parece que está bien. A mí por lo menos está. Que antes en el Código Civil de Vélez, salvo en una nota del 2312, al artículo 2312, se refiere a los derechos personalísimos, allá en el Código Civil de Vélez. Ahora al menos está entre el artículo 51 y el 60. Pero volviendo al tema de la capacidad propiamente dicha, tenemos que decir que cuando hablamos de incapacidad, estamos hablando de sustitución de la voluntad de la persona. Cuando una persona es declarada por el juez incapaz en función del artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación, esa persona declarada incapaz necesita un representante. Eh, y respecto de la persona incapaz de ejercicio, recordemos que son las personas por nacer, son las personas que no cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente. No voy a no voy a hablar del tema de menores de edad, que es un tema amplísimo y maravilloso, pero sí habla también de la incapacidad, como una incapacidad de ejercicio la declara el juez. El juez tiene que, digamos, limitar la capacidad o privarla en algunas situaciones. Y cuando declara a una persona incapaz, automáticamente tiene que haber un representante. Y ese representante es el curador, en el caso del incapaz. Porque ese representante, ese curador, va a sustituir la voluntad de la persona que está declarada incapaz, donde va, mediante todo un gabinete interdisciplinario, va a analizar la situación particular de esa persona, cuya sentencia va a ser revisada, y esto lo plantea el artículo 40 del Código Civil y Comercial de la Nación, cada 3 años, para ver, digamos, si, digamos, va a disminuirse o se le va a quitar ese tipo de incapacidad o se va a establecer una capacidad restringida o directamente una capacidad plena. Podría ocurrir, ¿no? O ampliar los márgenes de esa incapacidad. Eh, pero la diferencia que hay con el apoyo necesario, es que no se designa una persona para que sustituya la voluntad. La persona que se nombra es para que la acompañe. Es decir, es como un codecisor dependiendo del alcance de esa sentencia. Tiene un carácter de tipo como el que hace el notario todos los días. Nosotros los notarios, los escribanos, somos apoyos institucionales de todos los requirentes que llegan a nuestras oficinas. Somos, podríamos llamarle apoyos extrajudiciales. El juez no nos designa como apoyo, pero ya lo dijo Lorenzetti. ¿Mm? Nosotros cumplimos una función de protección de las personas. Bueno, y el apoyo, que puede ser un apoyo voluntario
que lo pida la propia persona. Digo, yo necesito a alguien que me acompañe en estas situaciones porque tengo situaciones determinadas. O pueden apoyos determinados, digamos, que son solicitados por aquellos que están legitimados para solicitarlo del artículo 33 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el propio interesado, el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad dentro del segundo grado, y el Ministerio Público la pueden solicitar. Y ese apoyo, como decía hoy, lo que hace es acompañar a esta persona en cuanto a la firma, a las decisiones, o solamente acompañar y no firmar. Puede ser que pueda estar presente en el acto, pero no firma. Yo como notario, como escribano, le diría, pero si quiere firme, digamos, lo que abunda no daña en un protocolo. Ese es otro tema. Tuve un caso, pero esto es anecdótico, pero que mi secretaria me decía, pero ¿va a firmar? ¿El menor de edad va a firmar? Yo, cuando hay situaciones, bueno, de autorizaciones de viaje, obviamente lo tenemos que cumplir por el 645 a los adolescentes para que firme. A veces tenemos miedo de tomar la firma a personas o ciertos temores porque decimos nos estamos excediendo, es una persona que es incapaz. Pero en el caso de los menores de edad, por ejemplo, hay un andamiaje jurídico donde los escribanos, donde todos los jueces, escribanos, funcionarios, tenemos que escuchar al menor de edad. Y tiene que estar la firma del menor de edad muchas veces. Tuve un caso de una menor que quedó huérfana, le designaron dos tutoras y recibe por donación un inmueble del abuelo. Entonces, firman las tutoras, pero yo hice comparecer a la menor, por una, digamos, por una presencia que me pareció importante, que es la de ser oído, la de ella estar presente en una situación que tenía un sentido, más allá de la redundancia, sentimental también. En una escritura lo que abunda no daña. Lo preocupante es cuando faltan firmas. Que sobren firmas, que uno se dé vuelta en la computadora o en la máquina de escribir si se corta la luz y uno está escribiendo y firma una persona que justo pasaba por ahí, no anula la escritura. Ah, yo quería Bueno, no, 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 no. Ni tampoco hay que tomar un corrector para borrarla. No hagan eso, porque eso lo que generaría sería en este caso, la anulabilidad del acto porque habría una sospecha de que ocurrió ahí adentro, pero lo que abunda no daña. Igualmente, si está, digamos, con un corrector, alguna firma que está sobrando, el acto es válido, plenamente válido, porque están las firmas necesarias que son para ese acto. Una mancha de mate que se caiga, disculpen que lo haga gracioso, pero un chipá que se nos quede abrochado en la escritura, tampoco anula la escritura. Y en el caso de una firma de un apoyo que no era necesario que esté la firma de él, no, no, no está de más. Este, Respecto de este acompañamiento, es muy importante la lectura de la sentencia para ver entonces cuál es la restricción que tiene esa persona. Y muchas veces hay sentencias que sí son a veces muy ambiguas o son muy genéricas, pero nosotros los escribanos tenemos todo esto que dije al principio para tener nosotros nuestra apreciación en cuanto al acto que tenemos ante nuestra presencia. Yo entiendo que a veces en la celeridad de la intervención notarial nosotros necesitamos que diga tal cosa, que lo mencione. Bueno, desde ya que si es tácito, mucho mejor. Pero también tenemos nuestra libertad en este aspecto, que lo que mencioné al principio, de nuestra intervención notarial. Relacionado con este artículo 32 respecto de los apoyos, que se replica luego en el artículo 43 cuando habla precisamente de la toma de decisiones de la persona para administrar sus bienes, en el aspecto patrimonial, donde tiene que estar designado el apoyo, y habla del alcance que debería tener. Yo lo voy a relacionar con dos artículos que están un poquito lejos. Uno es el, el artículo 139 donde se puede establecer en una directiva, o sea, en una directiva anticipada, establecer quiénes van a ser mis apoyos o quién podría ser mi curador. Yo lo puedo ya determinar allí, ya podría designarlos en el caso que yo pierda mi capacidad cognitiva,
que se pueda designar a tales personas, lo puedo designar en el 139. Y me voy al 101, inciso C. El 101, inciso C, nos habla de, perdón, el 100, sí, el 101, y el 101, inciso C, que nos habla de que la persona con capacidad restringida puede tener un representante. Dice, de las personas con capacidad restringida, él o los apoyos designados, cuando conforme a la sentencia, estos tengan representación para determinados actos. Esto se denomina, Marcela Espina, perdón, lo menciona, ella es la directora de Derechos Humanos dentro de la Universidad Notarial, lo menciona como el apoyo intenso. Es decir, tenemos un apoyo voluntario que uno dice, bueno, yo quiero un apoyo. Está el apoyo que va a designar el juez por la situación particular que pueda tener la persona. Y está el apoyo intenso, que sería esto. El apoyo tiene un carácter de representante para determinados actos. De alguna manera, eh, también, bueno, y habla textualmente el artículo el 101, inciso C, en el último párrafo, después se refiere a los incapaces. El incapaz sí tiene representante, que es el curador. Es decir, cuando uno habla de incapaz, ya tiene que relacionarlo automáticamente con el curador. O sea, tendría que uno hacerse un cuadro sinóptico, incapaz, curador. ¿Mm? Apoyo, o sea, capacidad restringida, apoyo. Y el apoyo puede tener un apoyo intenso, que aparte de acompañar, puede sustituir digamos, la presencia de la persona con capacidad restringida cuando el juez lo determine, en algunos casos determinado, por eso el tema del apoyo. Lo que me parece un poquito raro, que por qué el 102, que es el artículo que sigue, habla de una palabra que debería haber estado para mí, bueno, y cuando se analiza el tema de la capacidad en general, debería haber estado allá en el artículo 32, en el artículo también 33, o más en el 32, en el 44 también. Habla de la asistencia. Perfecto, bueno, la asistencia. El apoyo es un asistente. Dice, la persona con capacidad restringida, dice el artículo 102, y las inhabilitadas, acá el famoso inhabilitado, ya vamos a hablar del inhabilitado, son asistidas por los apoyos. O sea, el apoyo es un asistente. Ahí tenemos el sinónimo. Yo hoy mencioné la palabra codecisor, acompañante. Bueno, el término correcto sería asistente. Lo asiste, que son los que después se van a designar en la sentencia. O sea, de alguna manera, el estudio que tenemos que hacer del Código Civil y Comercial de la Nación es armónico. Es decir, el 31, el 32, el 33, hasta el 50, hasta el artículo 50, toda la parte de capacidad. Después de ahí tenemos que tomar el tren y subirnos, irnos hasta el 139 y después tomarnos otro tren, un subte, y nos vamos hasta el 101 y el 102. Y ahí relacionamos en esta armonía de lo que tenemos que tener en cuenta, ya que lo queremos, digamos, visibilizar dentro de lo codificado, lo que es el tema de la capacidad. Y ahora voy al inhabilitado. El inhabilitado, a ver, aquí los que, digamos, ya tenemos algunas canas, vamos a recordar el 152 bis. ¿Quién no se acuerda? A ver, el 152 bis era los inhabilitados, ¿no? El toxicómano, el que por su embriaguez habitual, bueno, en el caso de las que tienen, digamos, cuestiones de prodigalidad también, ¿no? Los pródigos. ¿Y qué se le nombraba en esa época? Un curador. Bueno, ahora ya no tienen curador, ahora tienen apoyo. O sea, una persona que está inhabilitada, esto surge del artículo 102, tiene apoyo, el inhabilitado. ¿Y dónde está el inhabilitado? Ahora nos tomamos un colectivo y nos tenemos que ir al artículo 48. Así es el código, es ir y para allá como un ascensor tomamos ahora. Y ahí habla del pródigo. Pero el pródigo está, el único que quedó como inhabilitado es el pródigo ahora.
Antes era el toxicoma, el compulsivo embriaguez habitual. Bueno, ahora vamos a ver qué le van a nombrar a esas personas, a una persona toxicómana. ¿Es un inhabilitado? No, ahora vamos a ver qué son. Pero los inhabilitados están en el artículo 48, que para mí el artículo 48 es como es como un himno, un himno. ¿Por qué? No porque yo sea pródigo, pero creo que no fui pródigo, pero bueno. Porque el artículo 48 dice, bueno, habla de que va a ser designado como por prodigalidad una persona que exponga a su cónyuge, conviviente, a sus hijos menores de edad o con discapacidad. Y entonces el legislador dijo, ya que estoy, voy a dar el concepto de discapacidad. O sea, si uno quiere buscar el concepto de persona con discapacidad, más allá de que todos somos capaces, la tiene que encontrar en el artículo 48, que dice que se considera persona con discapacidad a toda persona que, que tenga una alteración funcional prolongada o permanente, física o mental, y que por su edad y por su situación social lo ponga en una serie de, yo lo estoy diciendo con mis palabras, discúlpenme, lo ponga en una serie de desventajas respecto de su ámbito familiar, laboral, educacional y social. Esto significa que acá está el concepto de persona con discapacidad. Está dentro de los inhabilitados. Lo podría haber dicho ahí dentro de los otros artículos, pero lo dice acá. Y ya que estamos viajando por el Código Civil y Comercial de la Nación, lo corta y lo pega en el artículo 2448. No me pregunten por qué, vamos a ir al 2448, que habla también de la discapacidad. 2448, cuando habla de la porción legítima. Eh, Acá, a ver, 1002. A ver, me parece que... A ver, un minuto, por favor. 2004. Esto es en vivo y en directo, perdón, ¿eh? Bueno, a ver, 2003. Bueno, y 2448. Dice, mejora a favor del heredero con discapacidad. Sabemos que un tercio tiene libre disponibilidad la persona, el donante, pero tiene un tercio más que puede otorgárselo a la persona con discapacidad. Y replica el concepto de discapacidad. Como podríamos decir, como una técnica de memorización, está en el artículo 48 y en el 2004, 48, que termina con 48, está el concepto de discapacidad. El concepto de discapacidad que surge de allí. Eh, Respecto de la persona toxicómana o la persona que por su embriaguez habitual o por situación, digamos, que pueda tener, como eran antes los inhabilitados del viejo Código de Vélez, hoy en día la persona que tiene esa situación es declarado persona con capacidad restringida. Es decir, cuando nosotros el juez puede, en el artículo 32 dice, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción, una adicción. O sea, no es un inhabilitado ahora, es una persona con capacidad restringida. Bueno, esto es a los efectos de saber más o menos cómo está configurado hoy el Código Civil y Comercial de la Nación. En conclusión, los representantes de una persona, bueno, están los representantes por mandato, pero no vamos a entrar en ese tema. Los representantes son los padres en ejercicio de la responsabilidad parental, no nos vamos a ir muy a ese tema, pero bueno, para tener como un concepto. Los tutores, que son designados voluntariamente por los padres, en el caso de la tutela dativa, la que otorga el juez. En el caso del ejercicio de la responsabilidad parental, en la delegación del ejercicio, que se hace por un año y que la hacen los padres. Luego, en el caso de la guarda, los guardadores, que también se hace por un año, pero son por decisiones de los jueces. Esos son representantes. Y los representantes son los curadores también. Y en el caso de los apoyos intensos, ¿m? Que puede darse en situaciones que los jueces
establezcan. Las personas que tienen apoyo común, por así llamarlo, que tiene la persona que tiene una capacidad restringida, no tiene representante, tiene un asistente que lo acompaña en sus actos, que no está mal que esté siempre presente, digamos, más allá que en la sentencia diga que tiene libertad de autonomía, ¿no? Porque la prioridad siempre es darle autonomía en el ejercicio funcional de todas las personas principalmente. Hoy en día lo principal es la autonomía de la voluntad de las personas. A eso se proyecta el Código Civil, se da con los menores de edad, también con la autonomía progresiva, a mayor edad, mayor autonomía, ¿no? Cuando se habla del grado de madurez suficiente de los menores de edad, uno dice, pero ¿cómo grado de madurez suficiente? ¿A qué se refiere? Es la madurez suficiente para ese acto. Si yo, por ejemplo, quiero decirle a mi hijo que se suba a un colectivo y que se vaya, digamos, que tome el colectivo urbano acá en la ciudad, yo estoy seguro que él, no sé si lo va a entender, digamos, va a poder, o entender sobre diferentes casos, ¿no? Bueno, de tecnología, hoy los chicos saben un montón, ¿no? Hasta generan actividades, que ese es otro tema, cuando se generan ingresos económicos a través de las redes sociales, qué puede hacer un menor de edad y hasta dónde está su madurez suficiente para luego hacer con lo que le ingresa de dinero una intervención notarial, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, sino que me refiero a la autonomía de la persona con discapacidad, es lo que se prioriza siempre. Ahora, tenemos en nuestra escribanía una situación de personas que vienen con una discapacidad auditiva y no tenemos, le pedimos, usted fue declarado incapaz, por ejemplo, que podemos preguntarle a él, a la persona que se presenta con él, a él, si él digamos, nos escucha, no estamos ante una sordera absoluta y total. El escribano le explica, le puede hablar en voz alta, lo va a entender, toma la firma. Una persona que no, que tiene un problema físico de ausencia de manos y tiene que firmar. Se presenta delante del escribano. Yo no voy a estar pidiendo la sentencia que lo declara con una incapacidad motriz a esa persona. Le doy la lapicera, lo he hecho varias veces en mi escribanía, en situaciones, personas que tenían las manos quebradas, que tenían enyesadas, que, bueno, una persona que tenía la ausencia de las extremidades superiores, la lapicera, esa lapicera se coloca en la boca de la persona, esto que estoy diciendo es totalmente real, y la persona firma. En ninguna parte se establece que la firma tiene que ser con la mano. Es decir, cuando nosotros vamos al artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, y hablamos de firma, la firma es un signo que manifiesta la voluntad de la persona. No tiene que ser el nombre y el apellido de la persona. Prueba la autoría, la firma, y firma en un 08, puede firmar en cualquier documento privado. Documento privado no es necesario tener ningún tipo de documento que acredite una incapacidad motriz. La persona ciega que no ve, se le lee el acto, el notario lee, expresa el escribano en la escritura de la ceguera de la persona, le explica dónde tiene que firmar, se acepta la voluntad de la persona. Tengamos en cuenta también que la manifestación puede ser oral o no. La manifestación de la voluntad del artículo 262 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito o por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Eh, en aquellos supuestos donde hablamos con la persona y vemos que no nos está entendiendo. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene? Hablamos de su número de DNI. Usted sabe lo que está haciendo. Esa audiencia notarial es muy importante. Y acá lo traigo a alguien que, discúlpenme, discúlpenme, traigo un libro súper viejo. Esto es de 1961. Esto es de Martínez Segovia. Francisco Martínez Segovia es un doctrinario. No lo traigo porque sea de Entre Ríos, porque alguien va a decir, ah, claro, porque es de Entre Ríos. No, lo vi, digamos, es uno de los primeros que escribió sobre estos temas cuando no se escribía nada sobre el notariado.
tengamos en cuenta que nosotros tuvimos una independencia como ciencia, como una autonomía recién allá en el Congreso de la Unión Internacional de Notariado Latino, la que se hizo en París, en Francia, en 1954. Nosotros nacimos como Unión Internacional de Notariado Latino en 1948 en Buenos Aires. Después, en 1950, en Madrid, en el Congreso de Madrid, tuvimos el Estatuto del Notariado Latino. Y en 1954 nos independizamos como ciencia independiente, independientemente de la abogacía. Es decir, nosotros formamos una autonomía científica en cuanto a la investigación y al estudio. Y bueno, y Martínez Segovia decía esto, allá cuando no había, porque esto ahora cuando uno lo lee parece una obviedad, pero dice esto: el ejercicio de la función comprende una acción interpretativa que abarca la recepción de la voluntad de las partes, su asesoramiento, docencia, conciliación y la interpretación jurídica final de esa voluntad. Una acción configurativa que abarca la redacción, la elección de la forma legal, el ejercicio de la potestad perfectibilizante del derecho en los casos de silencio, omisión, duda o falta de adaptación al caso. Y una acción autenticante mediante el uso de la fe notarial que confiere valor jurídico. A lo último habla de la fe notarial. Primero habla de toda la parte de audiencia, de escucha, de prestar atención y de referenciar el acto. ¿Alguien nos podría atacar que luego la persona de firmar el acto eh, presenta una discapacidad, una capacidad, una incapacidad, en este caso cognitiva, mental? En el momento del acto la persona fue capaz y nosotros en ese momento lo escuchamos y lo vimos. Pero tenemos que tener la ética y desde ya la responsabilidad, que a mayor poder, como decía yo ya al principio del 1725, mayor responsabilidad. ¿Mm? Porque ese acto, digamos, es un acto plenamente válido. ¿Qué pasa si luego se inscribe la incapacidad? Bueno, ese acto es válido, pero el Código Civil y Comercial de la Nación es muy clarito cuando dice que si es ostensible la incapacidad, ese acto no es válido. Ahí está la ética notarial que tenemos que tener en el momento de interpretar el acto. Es decir, cuando se habla de el acto anterior a la inscripción, que es el artículo 45, la enfermedad mental era ostensible. La persona no me entiende, mira lejos, no sabe de qué estoy hablando. Empieza a balbucear o a decir cualquier otra desconfiguración que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Hay una mala fe también con el que contrató con él, puede darse en la situación. Bueno, ahí el escribano no sé si lo va a percibir, pero tenemos que estar atentos a eso también. Y si es a título gratuito, también es el otro acto que tenemos que estar, sí, atentos a esa situación. Pero bueno, la verdad que yo las sentencias que he leído y he visto, le ha dado ya, en la mayoría de las sentencias hay como una validez del acto notarial. Se le ha dado la validez, no en cuanto, quizás el acto tuvo nulidad, voy a corregirme. Hay sentencias donde el acto fue nulo, pero la responsabilidad del notario quedó incólume. Es decir, se pudo determinar que el escribano no fue responsable del acto en las situaciones donde ya escapa a nuestra mirada, escapa a la situación, escapa a lo que puede ocurrir en el momento. Pero eso tenemos que ser con total ética en el ejercicio funcional de apreciar todo el conjunto del acto y que lo concreto no nos nuble la generalidad del acto. Bueno, esto sería lo que yo quería más o menos contar de esta teoría, desde lo teórico, leer muy bien las sentencias. En cuanto a la sentencia, la mayoría de las sentencias que yo he visto, que estuvimos analizando también, que he leído, tienen un contenido muy relacionado con los derechos humanos, con aspectos relacionados con el artículo 40 de revisión hay casos donde las sentencias se han revisado, situaciones donde como que estuvo fuera de foco pedir curatela. El juez fue muy clarito y dijo, no, este caso es capacidad restringida, lo analizó bien el caso.
designación de apoyo, y ahí estamos nosotros mirando cuando el apoyo sí o sí tiene que estar, ¿no? Porque en muchos casos solamente con la intervención de la persona con capacidad restringida, ¿no? Ujú. Eh, después de antes de las preguntas o de cualquier duda que puedan tener, yo me quiero, no despedir, sino a mí me gusta siempre concluir con frases o pensamientos que son de quienes nos precedieron y que siempre tenemos que tenerlos en cuenta. Yo no voy a poder dejar de hablar de la ética notarial, lamentablemente, porque hace el ejercicio de nuestra función. Si acá hay alumnos o estudiantes de derecho, bueno, la verdad que estoy muy contento que estén presentes, pero el ejercicio de la notaría, el ejercicio de la función notarial, lo que nos caracteriza es la ética, es decir, la buena fe. Decía Juan Vallée de Goytisolo, al escribano le podrá faltar ciencia, le podrá faltar conocimiento un poquito, y podrá más o menos trabajar dentro de su ámbito notarial. Ahora, si le faltaría ética, sería imposible el ejercicio de su función. Este filósofo procesalista y notario español es Juan Vallée de Goytisolo, ya falleció, pero bueno, lo pueden encontrar muchas obras de él sobre estos temas. Pero nosotros para entender los principios éticos tenemos que tener esto es sobre todo para los alumnos y sobre todo para los escribanos, a todos los que estamos ejerciendo la función notarial, no tenemos que olvidarla nunca. Primero está la ética con uno mismo, que tiene que ver con el estudio, la capacitación, no jactarnos de que ya lo sabemos todo, sino de tratar de abrazar el conocimiento y sobre todo también leer sobre ética y sobre filosofía, que nos hace muy bien. No le digo que un día de lluvia se pongan a leerlo a Eric Fromm sobre tener o ser, digamos, y todos esos libros, sino que me refiero que, bueno, tener esta humanización del derecho. La primera ética es con uno mismo. Ujú. Luego la ética con nuestros colegas. Es decir, no pasar por encima de las cuestiones éticas relacionadas a un tema tan álgido como el tema de los aranceles, respetar al colega, tener la solidaridad y la cooperación con el mismo. Otro tema es esa ética que tenemos que tener con el requirente de veracidad, de reserva, del secreto profesional, no andar divulgando, que no, yo sé que no lo hacemos, pero no está mal refrescar estas obviedades, la ética entonces, con el requirente. Tenemos la ética con uno mismo, la ética con el colega, la ética con el requirente, la ética con el colegio de escribano, sería la otra ética, que tiene que ver con el cumplimiento de nuestros deberes formales, disciplinarios que tenemos dentro del colegio, y también dentro de la ética con el colegio de escribanos, de respetar a aquellos escribanos también que están dedicándole un tiempo a trabajar dentro del colegio, porque la verdad que hay que dedicarle un tiempo y es una tarea a veces institucional, y no a veces, sino siempre institucional y que implica dedicación de tiempo. Y el quinto aspecto ético es la ética digamos, lo que tenemos que tener siempre en cuenta con el Estado, el cumplimiento de todas las normas de Estado que tenemos que cumplir. Y la última, la que está allá debajo, es la ética con la sociedad, que tiene que ver con la transparencia, con cómo nosotros nos manejamos dentro de la sociedad, cómo hacemos nuestra presencia en cuanto a la veracidad de nuestros actos, es decir, nunca dejar de mirar este ejercicio funcional. Y yo creo que el más importante es con uno mismo. Desde el momento que uno jura como escribano, ahí comienza todo el cumplimiento de todos estos principios. Me quiero nada más terminar después antes de las preguntas y cualquier cuestión que podamos analizar, con una frase de un escritor, de un notario español, González Palomino. Seguramente habrán leído algunas cuestiones doctrinarias de González Palomino. Él decía, el notario es una creación social, no una creación de las normas. En eso radica su fecunda fuerza y vitalidad real y su dibujamiento legal. Las creaciones de la ley tienen siempre menos vigor que las de la realidad. Esto también es una esperanza hoy en día con el tema de las nuevas tecnologías. ¿Nos van a sustituir? ¿Vamos a ser sustituidos por un algoritmo? Yo creo muy humildemente que no, porque el aspecto humano en general no va a ser sustituido por la tecnología.
la mirada, la apreciación, la escucha de todos estos ámbitos no se puede configurar en una cuestión matemática, sobre todo de custodia de los documentos, de permanencia, y de autonomía que tenemos dentro de la sociedad. Bueno, esto es humildemente lo que puedo transmitir y desde ya que me adhiero a cualquier pregunta. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y discúlpenme lo aburrido de la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, escribano. La verdad que excelente tu exposición. Cuando Mariana me convocó para ser moderadora, bueno, yo siempre trato de leer el tema, de involucrarme y de sobre todo ponerme en el lugar de escribano frente a un requiriente que viene con una situación del estilo, ¿no es cierto? Como bien dijiste vos, hay muchos casos de personas que vienen a hacernos a nosotros un requerimiento y no tienen una sentencia que establezca cuál es su grado de capacidad. Por eso creo que es muy importante escuchar para saber si realmente esta persona tiene la posibilidad de comprender lo que va a hacer o no. Y después destacar dos cosas importantes de que el apoyo puede ser, conforme a todo lo que vos explicaste, puede ser con asistencia o sin asistencia. El apoyo con asistencia es cuando ya la persona quizás ya tenga un deterioro importante, un deterioro grave, entonces directamente ya no comprende, no puede expresar su voluntad y entonces ahí es donde el apoyo es el que directamente actúa en representación Exacto, de esta persona. Y por otro lado tenés la sentencia, perdón, el apoyo sin representación, donde en realidad el apoyo lo que viene a hacer es acompañar a esta persona con una capacidad restringida y esta persona supongamos que tiene que firmar un contrato de locación y entonces este apoyo lo que va a venir a hacer es a explicarle los alcances de lo que va a desarrollar, que esta persona entienda lo que va a hacer y firmar a la par de él. Esas son exactamente. las cuestiones que me quedan a mí de tu exposición. Y otra cosa que me parece muy importante es que hay un artículo que creo que, si mal no recuerdo, es el 40, que cuando, si tuviéramos en nuestra escribanía un caso de una persona que viene con este tipo de capacidad restringida, que viene con una sentencia, generalmente vos decías de que hay sentencias que son muy claras y que establecen puntualmente qué puede hacer una persona con capacidad restringida y qué es lo que no puede hacer. Pero hay otras que no, que son más amplias y que no te detallan específicamente qué pueden hacer o no. Lo que vos decías hoy cuando conversábamos era esta cuestión de que a veces te dice esta persona solamente puede o está capacitada para solamente hacer actos que se refieran a su autonomía personal, higiene, Ah, vestirse, exacto. comer. Y creo que cuando vos esa sentencia te dice eso, a vos ya te da la clara visión de que si esa persona solamente está limitada a hacer eso, claramente no puede firmar un contrato de locación y mucho menos disponer de un Lamentablemente, inmueble. ¿Mm? sí. Y Lamentablemente por no. último, Sí, una cosa no menor y que creo que también me quedó de todo esto que vimos, es que las sentencias son revisables. Son revisables en un plazo no mayor a 3 años. Entonces, exacto. si a mí viene alguien con una sentencia que es del año 2020, yo me tengo que preguntar si lo tengo que ver a este expediente o no, porque por ahí esta persona me trae esta sentencia, pero quizás en el 2024 se dictó una sentencia nueva que no la tengo a la vista. Entonces, cerciorarme yo, esto es lo que yo analizo, ¿no? Sí, Como sí, escribano, exactamente. cerciorarme yo de que esta sea la última, que no haya habido una revisión, porque en esa revisión pueden haber una situación favorable que lo habilite a esta persona a hacer más cosas o una situación a contrario su desfavorable donde en realidad se le hayan limitado mucho más los actos que puede hacer. Muy bueno, Mary. Quería agregar algo a eso que estás diciendo último. En ese supuesto por precaución, lo que uno debería es pedir la vinculación. Hoy en día todos los expedientes son virtuales, ¿no? Pedir la Sí, vinculación al juzgado como escribano y explicar el motivo del por qué uno tiene y explica el por qué, porque tengo que autorizar un acto y quiero ver. Y ahí, bueno, automáticamente quedaría, por lo menos esa es la formalidad que tenemos acá en Entre Ríos, ¿no? ujú, Pedir la vinculación, el escribano vincularse. Yo sé que eso puede generar una demora de 1, 2 días, 3 días más, pero al menos tomarse el tiempo de hacerlo, digamos, ¿no? Porque eso hace la prudencia de la intervención nuestra. exacto, Sí, sí. exacto. Ujú.
Mariela, no sé si querés hacer algún tipo de acotación. Sí, sí, pero primero vamos a darle la palabra a Vivi y después sí hacer alguna. Dale. Bueno, ahí levantó la mano. ¿Te doy la palabra yo, Mariela, o vos? Sí, Vivi, habilita tu micrófono. Habilita tu micrófono. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas Estamos, tardes. Bueno, Vivi. Buenas primero, tardes. que me encantó como explicó el escribano, porque la verdad que un tema tan, si se quiere, un tedioso, complicado, lo hizo de una manera muy, muy Bueno, simple gracias. y entendible. Gracias. Mi pregunta viene respecto a cuando usted habló del tema de que a una persona le falte las extremidades superiores. Sabemos que la firma no es necesario que sea con la mano, sino también puede utilizar la boca y eso. ¿Hay que dejar constancia en algún lugar de eso o no es necesario? No es necesario, pero si lo quiere dejar, lo puede dejar. Yo en algunas oportunidades lo he dejado constancia, a veces no, no porque lo haya hecho yo, por favor, pero hay libertad de decidir, de dejarlo o no. Lo mismo que en el caso de una persona ciega, uno puede dejar constancia que la persona es ciega y que yo le acompaño, le indico dónde firmar o no. No es necesario decirlo tampoco. Y en Claro, el caso de este caso que usted plantea, tampoco, no sería obligatorio. Pero no está de más. Si no lo quiere dejar. de la discapacidad auditiva del Sí, 304 del Código sí, Civil. es un artículo que Viviana, la verdad que gracias por traer ese tema del 304 de la... Es un artículo que fue revisado un montón de veces y que creo que va a ser objeto de reforma porque la verdad que plantea una contradicción cuando la persona es alfabeta, habla de una minuta, cuando podría directamente leer el acto de la persona con discapacidad auditiva. Aparte no habla de qué tipo de discapacidad auditiva, puede ser que la persona tenga una sordera, o sea, que escucha poco, bueno, uno hablándole fuerte ya está, pero cuando no habla de la situación, y aparte habla de los dos testigos que bueno, tenemos que Claro. cumplirlo, lamentablemente, el artículo 304 sea analfabeta o sea alfabeta, hay que llamar dos testigos. Pero no habla de testigos calificados, o sea, dos personas que pasan por ahí, vení, vení, pero si no sabe hablar el lenguaje por señas, ¿cómo se va a comunicar Y si la persona con discapacidad auditiva tampoco conoce el lenguaje por señas, es decir, pero tampoco habla de testigos calificados, habla de cualquier testigo. Pero bueno, lamentablemente ese artículo está mal, toda la doctrina lo critica, está mal redactado, Viviana, pero ahora escucho tu pregunta, perdón, perdón. Y habla de la disminución auditiva y ahí se presta a un montón de interpretaciones. Sí, Yo exacto, que es exacto. una discapacidad total y absoluta, ¿no? Que la persona no pueda escuchar de ninguna manera. Ahora, si Bueno, el escribano lo habla fuerte y entiende, ahí sí. sí, 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 con un megáfono, qué sé yo. Pero ahora, si la persona no escucha totalmente, digamos, la persona no habla de dos, se refiere a dos testigos, ¿no? Seguimos con el artículo 304 dos testigos, que me informen a mí que él comprendió el acto. Pero tienen que ser testigos calificados. Yo ahí debería llamar a personas que interpreten el lenguaje por señas. Ahora, ¿qué pasa si la persona con discapacidad auditiva que no escucha nada no habla el lenguaje por señas? Nosotros estamos, digamos, creemos que todas las personas van a hablar el lenguaje por señas, pero a lo mejor no. Bueno, esa persona ya nosotros no podemos interpretar en ese sentido la voluntad de manera, digamos, él quizá no nos va a poder entender a nosotros, pero sí lo podría hacer por escrito, porque la voluntad del 262, él podría escribir una minuta y decirme, bueno, escribano, yo quiero vender mi casa que está ubicada en tal lugar, qué sé yo, bueno, entonces yo le digo que sí, me comunico por escrito y eso implica una voluntad, ¿m? Es decir, que es una persona capaz, a eso me refiero. La persona con discapacidad auditiva hoy es capaz. ¿M? Antes estaba como incapaz, de hecho, absoluto, absoluto, sí que eran el sordomudo que no sabe darse a entender por escrito era antes, ¿eh? Pero no nos confundamos, eso era antes, eso era antes. Ahora es plenamente capaz esa persona, Viviana, sí. Bueno, esas eran mis preguntas. Muchas Bueno, gracias. no al contrario, Viviana, muchas gracias a vos. Viviana, por tu aporte. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta?
Bueno, mientras tanto, bueno, Mario, agradecerte por el poco tiempo que te hemos dado a la propuesta de esta capacitación, que podamos cumplir con el ciclo anual y ofrecer desde el Colegio de Escribanos la capacitación mensual, así que te agradezco de haber aceptado en tan poco tiempo eh, esta temática que la venía analizando ya hace un tiempo. Y la propuesta, como lo decía Mary, fundamentalmente se dio por algunas cuestiones de interpretación de a veces en las consultas de los colegas, como tiene que ver con esto que hoy mencionaba Mary, en cuanto a que sean personalizadas las sentencias y que a veces no todo el contenido, dependiendo también de que si son juzgados de la misma provincia dentro de la capital o de los departamentos del interior, sus redacciones no conservan una estructura similar para encontrar siempre facultades detalladas de una manera que de pronto visualice el contenido y me lleve a decir, bueno, no puede firmar contrato, ningún tipo de contratos, de actos jurídicos, de actos de disposición, de actos de administración, y que sin embargo en algunos formatos de la sentencia nos vamos a encontrar que debemos efectuar una lectura integrada donde vamos a hoy, como hoy mencionaste en la exposición también, de hacer una referencia como general de cuál es la situación, digamos, de esta persona que lo llevó a restringir su capacidad y que muchas veces tiene que ver también con esta asistencia que comienza desde los familiares hasta llegar, digamos, a tener una vinculación estrecha con sus actos a realizar. Exacto, María. Entonces ahora también me gustaría si Mary podía compartir esa sentencia que teníamos como último análisis, ahora lo Por vemos supuesto, eso. ahora lo comparto. Ahora, también esto que hoy decías, Mario, como comenzaste tu Sí, exposición, la diferencia entre la capacidad y el discernimiento es lo que también ha llevado a conclusiones en las jornadas notariales argentinas, creo que del 2022, y que también han tenido conclusiones en esta temática, vinculado también a adultos mayores, la vulnerabilidad con las jornadas bonaerenses, en las jornadas cordobesas, o sea, son temas que se vienen tratando porque en estas audiencias donde vos mencionabas de que nos vamos a dar cuenta de si la persona comprende o no el acto y ante la falta de mención de que tiene una sentencia con capacidad restringida, si no nos cuentan, puede que no nos demos cuenta. En el exactamente, sentido, como decía, todo lo que era el régimen anterior de Vélez, que como hemos leído sentencias de que personas en estado de ebriedad, que un humano ha llevado a accionar con este proceso, digamos, capacidad restringida y que al final, digamos, no, los estudios, digamos, de médicos interdisciplinarios nos llevaron a restringir la capacidad. Entonces, exactamente, también esto que hoy mencionaba Mary de la importancia de la revisión de las sentencias, qué pasa si las sentencias no han sido revisadas y nosotros tenemos a la vista una sentencia con capacidad restringida que va a seguir manteniendo su vigencia hasta tanto sean revisadas. Así exactamente. funcionaría, digamos, en este Ujú. sentido, una sentencia que marca el Código Civil Comercial haya sido revisada y que venga a la escribanía como el ejemplo de la locación y que la sentencia, digamos, transcurrido ese plazo, no ha sido revisada. O sea, que la persona mantendría su capacidad restringida. Así también es tu opinión, Mario. Sí, es decir, claro, porque no, digamos, se mantiene en ese último pronunciamiento. Uno como escribano no lo va a requerir que revisen la sentencia, que lo miren, pero bueno, nosotros nos quedamos con esa última opinión. La Exacto. revisión de la sentencia puede ser pedida por el propio Ay, interesado y bueno, por aquellas personas que están legitimadas o bien el juez de oficio también lo puede hacer, digamos, ¿no? Pero Ujú. nosotros y no hay estamos una, en habilitados el, para pedir. Sí,
Sí, hay Una cosa más. una Sí, conclusión. sí, Sí. Sí, una de las conclusiones, ya en sí, 2016, o sea, un año de vigencia del Código Civil y Comercial, con el tratamiento de las personas humanas con capacidad restringida, una de las conclusiones fue la siguiente: las restricciones a la capacidad subsisten aun cuando la sentencia no haya sido revisada, transcurrido exacto, el plazo de 3 años establecido en el artículo 40 del Código Civil y Comercial de la Nación. Igual solución cabe concluir para los supuestos del artículo 152, esto que vos te referiste hoy, del Código Civil derogado por aplicación del artículo sí, 7. claro, O claro, sea, nos vamos a encontrar esto de, si nos manifiestan de que tengan sentencia con capacidad restringida, ver si su contenido tiene personalizado qué puede y qué no puede hacer, y qué pasa con el apoyo, si es un apoyo que asiste, como decía, que no necesita firmar, pero podría firmar también exactamente, acompañando a la persona que tiene capacidad restringida. exactamente, Pero habrá actos que no pueda firmar la persona con capacidad restringida, y tiene que hacerlo el apoyo con representación. O sea, eso nosotros exactamente. tenemos que saber interpretar y calificar la sentencia a la hora de, ya sean en actos extraprotocolares o actos protocolares. Exactamente. Y como principio general, no quiero generalizar, pero sí en esa, pero muy bien lo que decís, Mariela, excelente. Eso quiero agregar algo antes. La transcripción de la sentencia es como buena práctica, Mm, digamos, siempre transcribirla. está bueno. Uno puede, bueno, cuya copia certificada agrego al margen de la presente. Yo lo que haría sería Transcribir el resumen. transcribirla y pedir la vinculación. Yo siempre pido vinculación al juzgado. Bueno, sé cómo será la práctica, pero bueno, yo lo hago acá en Entre Ríos para que quede constancia que yo lo vi, que yo estuve, que yo pedí, que las piezas son certificadas, digamos, ¿no? Porque antes cuando teníamos el soporte papel, teníamos el expediente, sacamos una fotocopia y lo veíamos. Pero yo me voy al archivo directamente a la mesa virtual y la miro ahí y bueno, y de ahí después lo transcribo, ¿no? Pero lo que quería decir respecto de esto, que si puede lo más, puede lo menos. Digamos, hay Ujú. cuestiones y ahora, si puedo lo menos, si no puede lo menos, si está restringido, como decías vos, y Mary también, si no puede lo menos, no va a poder lo más, digamos, ¿no? Esa sería como Exacto. o sea, no, tratar de Contrario no sensu. meter a presión un acto a ver para que se pueda hacer. Lamentablemente, los límites son los márgenes, a veces injustos de alguna sentencia como la que estábamos mirando, que habían varios, no, he leído tantas, no me acuerdo cuáles, pero había algunas que era para el tema del matrimonio, por ejemplo, había un caso, que no se podía casar, no podía adoptar hijos, no podía, pero eso ya va por otro carril el tema del matrimonio. Ya eso hay que ir ahí a los artículos relacionados con el tema de la parte de matrimonio, digamos, no hay para ponerlo en la capacidad restringida. Bueno, y el Ujú. juez lo sacó a eso, recuerdo en esa sentencia, y quedó restringido para otras cosas, no para no Claro. casarse. Eso va por otro carril, digamos, ¿no? Bueno, Sí, sí. eso fue en una Eh, apelación que hubo. la escribana Schulze está levantando Sí, la manito ahí, hacer una sí, cómo no. consulta. Cómo no. Habilita tu Sí, micrófono, Fanny. Antes de que tome Fanny la palabra, tomando lo último que dijo Mario, entonces como documentación habilitante para este tipo, digamos, de personas que requieren de Mm, nuestro servicio, sería solicitar la sentencia, y si lo podemos hacer, que sea certificada, o bien que podamos acceder Sí, al expediente electrónico. Lo que sí, digamos, exactamente. estoy pensando, estando en Corriente, y supongamos que venga una persona de Entre Ríos, ahí sí, digamos, no todas las provincias tienen un acceso a la mesa virtual, con lo cual sí, ahí tendría que recurrir, supongamos, si viene una Aún, persona de Entre Ríos, que vos me puedes, que digamos, solicitar de un colega que me gestione. Si es que sí, la persona que concurre a la escribanía viene con un familiar, ya no es ni abogado, que pueda gestionar, entonces tomar el exacto. recaudo de recurrir al colega de la jurisdicción donde se tramitó Sí. el Y proceso. ese colega podría hacer una copia certificada de ese acto y lo hace legalizar. Y la envía legalizada a la provincia que lo que es requiera, requiriente. al colega que lo requiera.
sería una modalidad muy práctica y que le da una tarea, una función certificante al acto, Tam- ¿no? También, digamos, Sí. resultaría suficiente la sentencia, digamos, con estos recaudos, no siendo obligatoria pedir la partida de nacimiento con la nota marginal. No, no, claro. Bueno, respecto de la partida de nacimiento, qué tema, Mariela, muchas gracias por recordar, me lo estaba olvidando. A ver, si uno va a pedir la partida de nacimiento ante la duda, a ver si tiene incapacidad o capacidad, bueno, lo puede, digamos, pero no, a ver, si uno lo pide para un caso, bueno, debería pedirlo para todos. Es decir, debería pedir para todos los casos. Y aparte, si lo pide para todos los casos, puede tener una situación de una persona que nació en Salta, otra que nació en Chubut. Tendría que pedir las partidas de nacimiento de todas las personas que comparecen a mi escribanía. Yo creo que ahí, bueno, ya es una cuestión, en mi humilde opinión, que no sería obligatorio. O sea, para mí una persona comparece, tiene los signos de capacidad. Bueno, si tengo alguna duda, la tengo, bueno, la pido, pero bueno, pero no sé si sería conveniente, porque si uno le agrega el protocolo a esa, ¿por qué no están las otras escrituras? ¿No? ¿Por qué va a estar en esa escritura ese acta de nacimiento que dice que no tiene incapacidad en su marginal? ¿Y por qué no la pedí en las otras? ¿No? Es decir, si la pido una vez, tendría que pedirla para siempre entonces, ¿no? Pero bueno, es como un tema de apreciación de la función, digamos. Pero bueno, no quita que uno la pueda pedir, mira, la deja guardadita en la carpeta del cliente, o del requirente sería, y avanza, pero bueno. Pero si le agrega el protocolo, es como un indicio que por qué la pidió ahí y no antes, quiere decir que estaba sospechando, digamos. Yo aconsejaría no agregarla. Bueno, tema. Está bien. Fanny, ahora Mm. sí. Hablando también de pedir certificado de nacimiento, perdón, Sí, de médico. Sí. O sea, claro, también es claro, muy bien, Mariela, exactamente, exactamente. Sí, mil disculpas. Fanny. Hola, hola, ¿cómo están? Primero felicitarte, muy didáctica, muy dinámica tu exposición, me Muchas, encantó. muchas gracias. Y lo que me encantaría es dejar constancia, sobre todo, que es importante pensar que la capacidad restringida, en el caso de personas con capacidad restringida, en el caso de apoyos, más que nada, no apoyos con representación, acordémonos siempre que la presencia de los apoyos no reemplaza la voluntad de la persona con capacidad Exactamente. restringida. Acompañan Acompaña, y no exactamente. reemplaza. Exactamente. Muy bueno. Exactamente. Exactamente. Más que Exactamente. nada porque normalmente uno encuentra sentencias donde los faculta para determinados actos, descontando los personalísimos, por supuesto, para actos de administración, por ejemplo, o a veces no tiene el detalle específico de todos los actos, y uno cree que la persona que está como consignada como apoyo va a venir a reemplazar a la persona con capacidad y no la Claro, citan para no, 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 determinados no, no. actos. Lo que pasa, Y ese es el Fanny, error que sí, normalmente se ve porque debería estar la persona con capacidad restringida más el apoyo en los actos de administración. Y en los de disposición, normalmente, si en la sentencia no está tan determinado, creo que no deberíamos tener miedo de decir que está incompleta la sentencia y pedirles que se amplíen, que es lo sí, importante. sí, sí, exactamente. Sí, porque hay Porque, situaciones donde uno no puede avanzar más de lo que dice la sentencia, lamentablemente exactamente. no. Y otra cosa, Fanny, nosotros venimos bueno, con el concepto del código de Vélez, ¿no? Nosotros siempre estamos acostumbrados al curador, ¿dónde está el curador? Pero Exacto. bueno, hay situaciones ahora que no, que son de Exacto, sí, tenemos que acompañamiento, caer en digamos. cuenta que recordar que hay un cambio de paradigma con el código nuevo, por lo Sí, cual exactamente. los que tenemos ya añitos en esto y estamos acostumbrados al código viejo, hacer hincapié en que hay ese cambio de chip, ese cambio de paradigma y centrarnos en lo propuesto por el nuevo código. Exactamente. Bueno, los chicos más jóvenes que están escuchando acá dirán, ¿de qué están hablando estos de... Bueno, bueno, nosotros venimos nosotros veníamos de la época del Paleozoico, ¿no? Venimos, bueno, pero tuvimos que estudiar las dos cosas, ¿no? Lo anterior y lo nuevo ahora, pero bueno. Y otra cosita más, me gustaría también hacer hincapié en nuestro rol también de apoyos notariales, por decirlo de alguna manera, a las Sí, personas, porque no tenemos que olvidarnos que esa es nuestra función también dentro de lo notarial
y muchas veces es lo que nos diferencia en algunos actos que tendríamos que llevar a cabo para saber si lo pueden realizar o no, si comprenden el acto que están otorgando, facilitar la comunicación de ese acto, que si bien el mismo código nos establece, pero a veces en pos de la celeridad del instrumento nos olvidamos y pasamos de largo esa situación. Entonces tendríamos Es que verdad. hacer hincapié en eso, de promover esa Es, autonomía, pero también facilitar la Es verdad, comunicación. Fanny, y me diste pie para el tema de los adultos mayores, ¿no? Y no son personas También, incapaces. El sobre adulto mayor no todo, está, claro, el adulto mayor no es un incapaz. Uno dice, no está en exacto, la lista ni pertenece a las personas con discapacidad. Es una personalidad, es una persona con capacidad plena, ¿no? sí, Este, y con una autonomía total. Y hasta han cambiado los paradigmas del asesoramiento, de la famosa donación. Ahora se habla de hipotecas invertidas para adultos mayores, se habla de fideicomisos inmobiliarios, se habla de otra figura donde el adulto mayor pueda disfrutar de su patrimonio, ¿no? totalmente. Y hay una longevidad que ha ampliado, más allá de este criterio de viejismo que hay ahora, se critica mucho a las personas de edad como que ya son inútiles en la sociedad, pero nosotros tenemos que como escribanos saber que todos vamos a ser adultos mayores, todos vamos a envejecer y a todos tenemos que escucharlos, prestarle atención eh, y sobre todo la consulta de adulto mayor, yo sugiero escucharlo solo, es decir, que no venga en lo posible acompañado, por ejemplo, en una donación que quiera hacer un adulto mayor. Que no venga con el hijo, en lo posible decirle, bueno, muchas gracias. ¿Puedo hablar solo con él? O con el Eh, hijo, pero que no sea el donatario, porque a veces que no viene sea el con otra donatario, persona. Y otra claro. cosa que O me en un parece testamento, bueno, importante. ni que hablar en los testamentos, ¿no? Sí, Decir, pero importante sobre todo con las personas adulto mayor es tener un lenguaje más llano, claro, menos abierto, jurídico claro, para que nos puedan entender correctamente lo que se está queriendo exactamente. instrumentar, porque a veces uno empieza a explicarles y necesitan un diálogo, un vocabulario más tranquilo, más llano, como para que entiendan el acto que están por realizar. Así es, Fanny. Parece muy bien. Bueno, eso nada más. Gracias, Yo Fanny. había acercado una sentencia, no sé si después pudieron conversar sobre el tema para verlo de la ampliación, si es importante. Eh, Sí, después vamos a compartir los fallos porque tenemos muchos que nos suministró muchos. también el señor Pomponio y ahí vamos a ver, quedamos con el tema de tu fallo, Fanny, que no sabíamos, digamos, si estaba como público, por eso es que las sentencias que hoy se referían en el análisis de tanto Mary como Mario en su exposición, digamos, teniendo en cuenta el contexto general. Llevó más al análisis de la sentencia que teníamos, que son públicas, no sabíamos al estar marcada el tuyo si se podía, si se puede difundir ahora cuando suministremos material. Bueno, perfecto. Bueno, y acá lo tenemos, Mario, al amigo Javier Moreira, si te No quieres puede ser, saludar y hacer algún increíble, agregado. Hola, increíble. hola Mario, Hola, ¿cómo Feliz te va? Mario. Javier. ¿Cómo te va, ¿Cómo Javier, estás? querido? ¿Cómo Bien, andás? bueno, un saludo enorme para vos y para todos los escribanos Gracias. de Corrientes y otras provincias que están en este Zoom. Bueno, nada más, bueno, pedirte disculpas porque la verdad me hubiese gustado estar desde el comienzo para escucharte, sabes que Por lo que favor. valoro y te aprecio, pero bueno, hay que trabajar, no solamente de hacer declaraciones de Es bueno, ver- de la UIF vive el hombre, también Sí, es también verdad. hay que trabajar. Así que bueno, Sí, nada. sí, sí. Bueno, Mariela, Javier. muy gentil en pasarme el Zoom, así que bueno, ahora que se fueron los últimos requirentes, por ahí me quedo sin cámara y sin audio para escuchar la parte final, pero bueno, como te digo en serio, no quería dejar pasar la oportunidad de no felicitarte, saludarte y bueno, descontando que la charla fue un éxito y además saludar especialmente a todos los escribanos de la linda provincia de Corrientes, saludar al Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, que siempre apuesta, ya sea de manera presencial o virtual, por la capacitación. El Colegio de Corrientes es uno de los colegios que más instancias de capacitación tiene. Esto es gracias a toda su dirigencia que prioriza la capacitación y que todos los colegas puedan acceder a ella.
Así que bueno, nada, también un saludo enorme a todo el notariado correntino y especialmente a los integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, que hacen siempre una labor tan importante. Y obviamente, bueno, a todos los institutos de capacitación que tiene el colegio, en estos foros, el Ateneo, que también tiene una gran labor, está nuestra comuna amiga Mariela en esto, Claudia, y tantos otros que no vamos a nombrar, que están ahí siempre trabajando. Así que bueno, nada más que esto, Marito, nada más. Pero Javier, la verdad que muchísimas gracias, te admiro un montón, sos mi maestro, eh, porque agradezco tu humildad, de tu grandeza de siempre, No, por favor, porque Mario, hemos compartido por charlas y favor, que estés acá, la continúa verdad, con la charla, muchas Mario, gracias. dale, que eso es lo Bueno, muchas importante. gracias, muchas gracias, muchas gracias, Sí, Javier. dale, me quedo acá, me Bueno, quedo acá. en nombre del colegio, bueno, te agradecemos, Javier, de que siempre también vos estás predispuesto y nos acompañás. Y este, Mario, es un tema que Javier en su momento también, creo que en dos oportunidades, también dio la temática de las personas con capacidad restringida. Sí, Y bueno, el tema de lo que decía Fanny, de pedir ampliar la sentencia cuando no tiene las facultades o personalizar los datos que puede realizar la persona. Javier también eso recomendaba de solicitar al juez o si o el abogado de que solicite la ampliación de la sentencia, ¿verdad? Sí, también vos, tu posición. Medio se cortó internet, Mariela, no sé si soy yo o sos vos, No, pero bueno, de tu posición. Uy, se corta. Se corta, Mariela. Ahí, corta un poquito, pero bueno, pero creo que te entendí en no, lo que me dijiste. de la de la posición que tenés cuando la sentencia no tiene personalizados los actos. Claro, bueno, la sentencia tiene que ser clara y tiene que poder ser interpretada por todos los operadores del derecho que necesiten valerse de ella. Así que, obviamente, si la sentencia no establece con claridad cuáles son los actos que la persona con capacidad restringida puede hacer con la asistencia del apoyo, o puede haber actos que sea con asistencia de apoyo y actos con representación de apoyo. Ante la duda, siempre lo mejor es consultarle al órgano judicial que dispuso la restricción a la capacidad, porque es su obligación que la sentencia sea exactamente. clara y sea entendida por todos. Por Sí, nosotros supuesto. no tenemos intervención allí en ese ámbito, así que Claro. desde ya que sí. Así Mm. es. Gracias, Javier. Muchas No, gracias. por favor, por favor. No veo mucho a los asistentes, tal vez porque me estoy conectando desde el celular, así que no veo quiénes están presentes, pero bueno, por supuesto, si está María Isabel, la presidenta, un saludo también para ella y bueno, para todos, ¿sí? Veo un solo cuadradito, así que por ahí me estoy conectando. Pero bueno, Marito, Está bien, Javier. Marito, el importante sos vos acá, así que continúa, por favor, dale, Así es. No, no, por Gracias, favor. Javier. por favor. ¿Algunas otras preguntas que quieran hacer? Ujú. Por ahora parece ser que no. No sé, Mariela, si querés, si podés hablar o no, si querés que No, esperemos un ahí se me ratito. escucha. Un tema que quiero Sí, traer a colación, que lo último que hemos hablado, más allá de que hemos hablado del tema de las personas declaradas incapaces con la representación de la curatela, la capacidad restringida, los inhabilitados, cómo han cambiado eh, de aquel viejo 152 bis que veíamos antes. El tema y ya que está acá Javier, el tema de adultos mayores. El tema de adultos mayores que lo tratamos acá último con Fanny, que estaba en la consulta, que no es una persona desde ya, obviamente, con discapacidad, es una persona con capacidad plena, y no tenemos que tener, y esto traigo las palabras de Javier, que siempre él lo reitera en las charlas, en la jornada,
ese temor o ese miedo que tenemos los escribanos generalmente ante la presencia de un adulto mayor, que si tiene una comprensión del acto. Bueno, eso tenemos la apreciación nosotros, ¿no? Está en nuestras manos la interpretación de la situación puntual, pero como hablábamos hoy, siempre con una forma clara el escribano en cuanto a la pregunta, a la intimidad de la consulta de la persona adulto mayor con nosotros. Pero recuerdo las palabras de Javier en cuanto a no perder ese miedo o ese temor. Y traigo otra palabra de Javier lo mencioné hoy en la charla, Javier. En una charla vos trajiste a colación, o llevaste a colación, eh, las palabras de Lorenzetti en la exposición de motivos respecto a la función notarial, y que nuestra función precisamente es de protección de las personas en la sociedad, y que la fe pública luego es la consecuencia, ¿no? Los principales apoyos somos nosotros, somos Sí. los apoyos institucionales, ¿no? Los escribanos ante estas situaciones siempre, en cuanto a la Sí, interpretación del acto y la situación ahora, particular. también déjame meter Sí, un sí, bocadillo. por Bueno, uno supuesto. no peca Sí, por hablar en exceso siempre, no, no, pero me encanta, Javier, me encanta. pero también necesitamos una valentía en el Poder Judicial para que se reconozca la labor del escribano, Sí, es porque verdad. no sé lo que sucederá en Entre Ríos o en Corrientes, pero acá se toman con mucha liviandad las denuncias de personas perjudicadas, entre comillas, con nuestras actuaciones, y nosotros aceptamos el desafío. Vamos a estar con la persona vulnerable, vamos a estar con el adulto mayor, pero también necesitamos un acompañamiento del Poder Judicial, y que el Poder Judicial sepa que nuestro compromiso requiere también del apoyo de ellos, Exacto. de no precondenar como culpable al escribano frente a cualquier denuncia. Es decir, necesitamos un poder judicial adaptado también al siglo XXI, adaptado a los tratados y convenciones, y que entienda la labor que estamos haciendo nosotros. Por Es eso verdad, Javier. son siempre Totalmente. importantes las reuniones que se hacen en los colegios con los integrantes del Poder Judicial, con los integrantes del Ministerio Público, para que ellos entiendan que nosotros salvaguardamos los derechos de estas personas, pero Así que es, ellos nos tienen que acompañar. Así es, exactamente. Sí. Sí, sí, coincido Javier, totalmente. coincido totalmente. Sí. Somos muy poquitos en el país los escribanos. No tenemos a veces tanta. Debemos llegar a un número en toda la República Argentina de 9.000 escribanos quizás, pero bueno, tenemos que tener una presencia más firme, es Sí. verdad también. Necesitamos interlocutores claros en el Poder Ujú. Judicial para que ellos sepan lo que estamos haciendo nosotros. Por eso yo siempre felicito a todos los colegios, y el de Corrientes yo sé que lo hace, que se reúne periódicamente con los jueces, con la gente del Superior Tribunal de Justicia, porque hay que difundir nuestra actividad. Tienen que saber qué es lo que estamos haciendo. Y nos tienen que cuidar, porque Mm. al adulto mayor, a la persona con vulnerabilidad, el primero que lo recibe es el escribano. Nos tienen que cuidar en nuestra función. Pero bueno, Así es. esto da lugar para Sí, sí, otras sí. charlas Sí, también. sí. Bueno, Javier, Bueno, te agradezco mucho tu aporte. La verdad que agradezco Perdón muchísimo a por hablar todos. demasiado. Perdón no, por me hablar. encanta, Javier. Tenemos que Escucharle. hacer una charla en conjunto después algún día. Tenemos que hacer una. Exacto. No va a faltar oportunidad seguro. Bueno, les agradezco a todos haber estado acá, principalmente a vos, Mario. La verdad que ha sido un gusto Por favor. acompañarte. Muchas gracias a ustedes. Agradecer a todos los presentes. Quiero además expresar que en el chat hay muchas palabras de agradecimiento y hacia vos por tu exposición. Muchas gracias. Ahí alguien levanta la mano que es Vivian Andrea Chazarreta, que quiere Hola, decir algo, no Vivian. se te escucha, no sé No, qué. no, buenas Hola, noches. Vivian. Es la manito de saludar, de felicitar. Ah, Muchas bueno, Muchas bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, gracias. les Sí, no, agradezco a todos y bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Dejo, perdón, Y dejo un saludo final, bueno, a todos sí. aquí, todos los presentes, a los organizadores, a vos, Mariela, Mary, a María Isabel, a todos los que están aquí, Javier, muchas gracias. Y también un saludo especial a mis profesores,
a la escribana Carmen Boazo, al escribano Roberto Mario Ortiz Yaguedú, mi gran profesor, le mando un gran abrazo, a la escribana también Teresita Balbuena, también, así que se lo transmiten por favor, los quiero mucho, y tengo unos maravillosos recuerdos de mi paso por la Universidad Nacional del Nordeste. Muchas gracias a todos, gracias. Gracias, Muchas gracias Mario. Muy cálidas tus palabras. gracias. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo foro el mes que viene, Dios mediante. Bueno, Mariela, muchas gracias, muy amable. Gracias, Chao, hasta Mario. luego. Que tengan todos Bueno, hasta buenas luego. noches. Chao, Gracias chao. igualmente, Chao, igualmente. Mario. Chao, Mario. Gracias, buenas Chao. noches. Chao, chao.